El pensamiento clásico se posiciona en un equilibrio en el que se considera que siempre puede haber pleno empleo o hay tendencia hacia el mismo. Y Keynes va a hablar de la teoría general de un caso que él considera más general, que son las posiciones en las que no hay pleno empleo. Considera que es lo más corriente. Supongamos que un empresario tiene una fábrica con 100 trabajadores. Ahora supongamos que introduce una máquina que hace el trabajo de 50 trabajadores. ¿Qué pasa con los 50 trabajadores que la máquina ha sustituido? Pues que se van al paro. Este problema lo estudió David Ricardo a principios del siglo XIX. No era un problema abstracto, ¿eh? En esa época estaban en plena efervescencia los luditas, los destructores de máquinas. Y en la época de Ricardo hubo un famoso juicio en la ciudad de York, en Inglaterra, donde una docena de luditas fueron ahorcados, ¿eh? No es un tema teórico, era un tema verdaderamente real. Adam Smith no se había ocupado de él. Y el propio Ricardo, en la primera edición de su libro, pues tampoco. Pero claro, enfrentado ante un problema de esa envergadura, pues decidió abordarlo e introdujo en la tercera edición de su libro un capítulo que se llama Sobre la maquinaria. Las enseñanzas de Say y de Ricardo, por las que se acepta que la oferta crea su propia demanda, el incentivo de la oferta es lo que va a generar contratación de mano de obra y estos trabajadores son los que van a generar capacidad de demanda. Esta es la clave que va a discutir John Maynard Keynes, que va a considerar que la economía no está en el lado de la oferta, sino que el empleo se va a generar a partir de la demanda agregada. Ricardo dice, bueno, al parecer los luditas tienen razón. La tecnología es contraria al empleo. Y entonces mostró Ricardo lo que significa ser un economista, que es ir más allá del sentido común, ir más allá de lo obvio. Como decía Marx, si las cosas fueran lo que parecen, la ciencia no sería necesaria. Y sí, la ciencia es necesaria porque muy a menudo las cosas no son lo que parecen. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de 1936, recoge el modelo keynesiano en el que la demanda agregada toma el protagonismo para determinar el volumen de producción de una economía. Esta es la clave del modelo keynesiano, dar la vuelta a la ley de Say. No es la oferta la que crea demanda, sino la demanda la que crea oferta. Las variables independientes del modelo keynesiano son la propensión marginal al consumo, la curva de eficiencia marginal del capital, que los alumnos de bachillerato lo llaman tasa de rendimiento interna de una inversión, y la preferencia por la liquidez. Estas variables independientes son determinantes de las variables dependientes, que es la renta o producción nacional, que va asociada al volumen de empleo. La importancia de que la tecnología esté dada es muy interesante para ver las evoluciones del empleo, porque si la tecnología es una variable exógena al modelo, no depende del cálculo de las variables del propio modelo, es decir, estamos a merced de los avances tecnológicos que se vayan a hacer dentro del modelo keynesiano.
Entonces, el paro tecnológico pues es una cuestión que iría apareciendo asociada a los descubrimientos tecnológicos. Y para Keynes es muy importante, o sería muy importante esta cuestión, porque el paro significa que caería la demanda, habría menos demanda efectiva y con ello caería la producción. Ricardo se puso a pensar y entonces pensó que igual la tecnología tenía muchos efectos y que no había que centrarse solo en ese efecto inmediato que veíamos de la fábrica con los 100 trabajadores. Y dijo Ricardo, ¿qué efecto tiene la tecnología? Dijo, aumenta la productividad. Y si aumenta la productividad, aumentará el crecimiento económico. Y si aumenta el crecimiento económico, aumentará el empleo. Y entonces, si consideramos a la economía en su conjunto, dice Ricardo, también influido por otro economista clásico que se llamó McCulloch, si consideramos la economía en su conjunto, dice Ricardo, los luditas no tienen razón y la tecnología es favorable al empleo. El debate keynesiano sobre el mundo completamente tecnológico se le puede considerar optimista en este aspecto y que sí estaría a favor de concienciar a la sociedad que fuera una sociedad más abierta, más preocupada por el reparto de rentas y por la calidad de dicha sociedad. Observemos qué notable razonamiento hace Ricardo de considerar la complejidad de los problemas económicos y del mundo real. Sin embargo, pues la idea ludita pues sigue estando con nosotros y ahora mismo estamos escuchando a la gente que dice que los robots o que la inteligencia artificial, por ejemplo, pues va a quitar puestos de trabajo. La respuesta es que no. Keynes no era partidario del socialismo, era una persona defensora del capitalismo que consideraba que tenía suficientes consideraciones para que ese capitalismo se fuera moderando con el tiempo y se estableciera en un ritmo de crecimiento que beneficiara pues, a la mayoría de las capas sociales. Quizá esto es un debate muy actual, porque ahora sí que hay muchos autores que están hablando de este capitalismo del siglo XXI. La cuestión de si él estuviera a favor de una posible renta básica para un mundo totalmente tecnificado, pues es un debate que no sé si se puede establecer inspirándose en las ideas keynesianas. Hay una cosa intuitiva, ¿no? Si la tecnología destruyera empleo, habría desaparecido el empleo en el planeta. No ha desaparecido porque tenía razón Ricardo, porque aumenta la productividad. Y entonces Ricardo decía que las máquinas no eran hostiles al empleo, pero que había que tener algo de cuidado. Por ejemplo, para facilitar la transición de un empleo a otro, pues no podía haber trabas. Él tomaba de referencia a Ricardo y a Say como grandes representantes del mundo clásico. Ricardo es muy interesante porque no explicita tanto la cuestión de la ley de Say, como luego lo va a establecer el propio Say en su tratado sobre economía, sino que Ricardo es un hombre muy preocupado de entender la remuneración de los factores de producción, porque de entender la remuneración de dichos factores de producción, es decir, el salario del trabajo, la renta de la tierra y el beneficio y el interés del capital, es de donde va a salir el estímulo para la propia reinversión de los beneficios en el futuro. O dicho de otra manera, está en sintonía con lo que propone la ley de Say. Son los beneficios en un proceso dinámico de reinversión lo que establece el funcionamiento en el largo plazo del modelo económico de los economistas clásicos. Los mercados tenían que ser libres, abiertos y flexibles para que los trabajadores pudieran moverse. En ese sentido, estaría muy en contra, Ricardo, de la solución de Keynes del desempleo, que era aumentar el gasto, porque él creía que como había una deficiencia en la demanda efectiva, si aumentabas el gasto, pues entonces resolvías o aliviabas el problema del desempleo. Eso Ricardo no estaría a favor, porque Ricardo en este punto era más liberal que Keynes. Y en el caso de la tecnología, desde luego, lo que tenía era un pensamiento muy acertado.
Keynes es un hombre muy preocupado por el desempleo. Su modelo propone medidas para que ese desempleo sea lo más ajustado posible, con políticas que resuelvan la cuestión de la caída en la demanda efectiva. Él considera que la caída en la demanda puede traer desempleo, entonces las políticas públicas que apoyen el crecimiento de la demanda van a frenar la caída del desempleo, y él era un hombre optimista y confiado en que la tecnología podría acarrear un futuro muy positivo para las economías modernas. Se puede establecer un pequeño o gran debate en el sentido de que Keynes estaría preocupado por el corto plazo y los economistas clásicos están pensando en la evolución de la economía y en el desarrollo económico en el largo plazo.